grabar en esta computadora. Ok, ya está grabando. Fíjense, chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Ya la clase introductora, introducción, ya le expliqué los temas que se iban a dar en este corte, ¿verdad? Entonces, en el primer corte dijimos que íbamos a hablar sobre la soberanía en Venezuela y el sufragio como forma de participación en nuestro país, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia ocurrieron diferentes cambios. Acuérdense que el año pasado vimos la parte de lo que era la independencia de Venezuela. Ese primer paso hacia la independencia, que fue el 19 de abril de 1810. A partir de esa fecha, el destituyeron a Emparan, o renunció, como dice él en el balcón, empezamos a elegir nuestros gobernadores, ¿verdad? Ahí ya empezamos a conocer ese concepto del sufragio. Se introduce ese concepto del sufragio en Venezuela. Fíjense, después, posterior a eso, vino el 5 de julio de 1811, que fue la firma del acta de formar la Junta Suprema y la Sociedad Patriótica. Ahí también en la Sociedad Patriótica habíamos dicho que eligieron entonces ya ahí empezaron las elecciones en nuestro país, en Venezuela, luego de esa independencia del yugo español. Entonces, fíjense, ¿a qué nos referimos con ese término de soberanía? Ese término de soberanía no es simplemente el derecho, apaguen los micrófonos, no es simplemente el derecho al sufragio, el derecho a elegir. No, ese término es bastante en cuenta que se refiere al poder absoluto que tiene el Estado para legislar, para gobernar, para defender a nuestro territorio. También tomamos ese término como considerarlo propio a la nación. Entonces, la soberanía nos da todos esos valores o todos esos derechos, esas normas que tenemos los venezolanos. Fíjense que es tan amplio ese concepto que también lo podemos cuando vamos a ejercer el voto, cuando nos dirigimos a esas urnas electorales. Bueno, oye, es más tecnológico, ¿no? Que son con las máquinas. Pero lo conocemos también como el poder que reside en el pueblo, el poder originario que pertenece a una nación. También se conoce como la capacidad que posee el Estado para imponer las reglas, ¿verdad? Y hacerlas respetar. Entonces se dice que un Estado es soberano cuando tiene la capacidad y el derecho de ejercer la fuerza y para lograr la paz dentro de los límites de su territorio. Es decir, los límites son las fronteras que nosotros tenemos. Desde ahí en adelante, el gobierno es el que tiene el derecho de protegernos, ¿verdad? Ante las amenazas de cualquier invasor. Fíjense, la soberanía es un derecho que autónomo, que es de nosotros. Nadie tiene que venir a decirnos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos gobernar, ¿verdad? Entonces el Estado independiente es el que decide cómo va a gobernar. Pero fíjense, a lo largo de la historia hay muchísimos cambios que se hicieron en la Constitución. Volvemos a 11, cuando logran hacer el Congreso de 1811, es que redactan la primera Constitución de Venezuela, la Constitución de 1811. Fíjense, ahí ya hay normas establecidas para la elección de esas primeras elecciones. Quienes podían votar eran las personas mayores de 25 años, tenían que ser dueños de propietarios, ¿verdad? No podía ser cualquier persona. Es decir, las clases menos privilegiadas no podían ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Muchísimos cambios. Fíjense que en aquella época las mujeres no podían votar. Hoy en día nosotros las mujeres podemos ejercer ese derecho. ¿Desde cuándo fue eso? Desde 1945, con el gobierno de Isaías Medina Angarita. Fue el que nos dio la aprobación a las mujeres, nos tomó en cuenta para poder muchísimos los cambios que ocurrieron a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, fíjense, el sufragio también tiene unas características específicas, es decir, es un poder ilimitado, ya que no admite otro poder sobre sí, porque otra característica es un poder jurídico. ¿Por qué jurídico? Porque tiene sus bases en el derecho. Establece la independencia del poder estatal frente a cualquier otro. Entonces, todo está basado en leyes, ¿verdad? Poder autónomo, es decir, tiene su propia organización y posee su propio régimen jurídico, que generalmente está fundamentado ¿en dónde? En nuestra Carta Magna, en la Constitución. Todos esos cambios que se realizan a lo largo de los años de Venezuela, nadie puede pasar sobre esa ley, ¿verdad? O incumplir esa ley. Después dice otra característica, que es un poder originario, que no proviene de otro poder. Entonces, fíjense, la primera Constitución fue
Entonces, nos basamos en algunas de esas leyes, pero con el transcurso de los años se ha ido modificando a nuestra manera, ¿verdad? A nuestra convivencia, más adaptada a nuestro país. Entonces, fíjense, por ahí el trabajito que les voy a mandar va a ser un cuadro en base a eso, a esas características, a esos cambios que han ocurrido. Pero no se lo voy a explicar ahora en la clase como tal. Vamos entonces a ver un pequeño resumen de todo esto que le hablé. Inclusive le saqué hasta un video donde podemos observar video. Pero entonces, fíjense, habíamos dicho que el proceso electoral nace aquí, o se conoce ese proceso electoral, ese sufragio, a partir del siglo XIX, ¿verdad? Desde que nos liberamos del yugo de independencia. La primera constitución se crea en 1811, como les dije, ¿verdad? Y ahí quedan asentadas las bases de la república y cómo se lleva a cabo el proceso electoral a partir de ese momento. Fíjense que después hubieron muchísimos cambios a lo largo de eso. Fíjense, en 1811 vamos a hacerle como una línea del tiempo, ¿no? Por año y explicarle algunos de esos cambios que ustedes lo van a ver que les toca para esta cosa. Fíjense, en 1811 la edad para votar era mayor de 25 años, tenían que tener propiedades, no se les permitía, por supuesto, a las clases minoritarias, tenían que ser alfabetas, o sea, tenían que saber leer y escribir. En 1800 a propietarios, arrendatarios y también a los militares, ¿verdad? Que eran la parte más numerosa de la población votante. En 1830 vuelve, no, perdón, en 1819 se baja a 21 años la edad para como la primera vez en 1811 a partir de los 25 años. Y se exigía igualmente que tuvieran una propiedad o había la opción de que tuvieran una renta anual. Es decir, trabajadores que ya tuvieran un sueldo, pero estipulaban un monto. No podían ser personas que tuvieran un sueldo o ingresos pequeños. Ahí estipulaban un monto exacto para poder ejercer ese derecho al voto. En 1855 se establece el sufragio universal para los hombres, es decir, a partir de 21 años ya hay tantas limitaciones, ¿no? Como tener propiedades, y ahí podían elegir todos los hombres. Por supuesto, no le daban el privilegio a los esclavos, ¿no? Al estrato más bajo de la sociedad. En 1857 se elimina por completo todo requisito económico. En 1858, hasta finales del siglo XIX, hubo reformas constitucionales, pero no se negó el sufragio democrático. Es decir, ahí todos los hombres podían elegir. En 1864, el presidente se elegía directamente y en forma secreta. Anteriormente, no lo expliqué antes, era a través de un grupo, unos representantes que uno elegía, y estos representantes eran los que elegían al presidente. Ya en 1864 se elegía directamente al presidente, ya no había intermediarios para elegir al presidente. ¿Ustedes me están oyendo, chicos? ¿Me escucha, muchacho? Sí, te escucho. Chicos, ¿qué paquete vale? ¿Verdad? Ahora sí, ahora Sí, sí, ahora sí. En los 8 años anteriores se elegía a través de un cuerpo electoral. Es decir, nosotros elegíamos un cuerpo electoral y ese cuerpo era el que se encargaba de elegir al presidente. A partir de 1864 ya lo podemos elegir directamente como lo vemos hoy en día. ¿Por qué? En 1893 se reformó, los electores debían ser mayores de 21 años, vuelve otra vez a los 21 años. Los diputados se elegían de forma directa y el presidente era designado por un cuerpo electoral. Volvemos al cuerpo electoral, ya nosotros no lo elegíamos directamente como lo habían puesto en 1864. Eso es en el siglo XIX, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurrió en el siglo XX. En 1901, a comienzos, con Cipriano Castro, el presidente, convoca una asamblea constituyente para elegir a diputados por medio de cuerpos electorales. Seguimos por medio de esos cuerpos de elección popular. Igualmente se elegía ese cuerpo electoral, y ese cuerpo electoral era el que se encargaba de elegir al presidente.
En 1909 se elegía al presidente de forma directa. Volvimos otra vez a como está actualmente, de forma directa, elegir al presidente. En 1945, el gobierno de Isaías Medina Angarita, como le había dicho, le da el derecho. Doris, se oye mal. Doris. Ya va, chicos, pero yo creo que ustedes no me están. Su altavoz no funciona con pruebas de Se conexión. oye con No sé si mucho su altavoz eco. es diferente. Doris, estás muteada. ¿No? Y no me permite. Ahora sí me escuchan. Betty, ¿se escucha? Sí, yo te oigo, ahora sí te oigo mejor. No sé los alumnos. Ok. Sí, Ok. aparecía con el micrófono apagado. Ok, vuelvo entonces a hacer un pequeño repaso de todos esos cambios, esos antecedentes, dicho que en los primeros pasos a la independencia, en 1811, pues podían votar solamente clases más privilegiadas. Posteriormente a eso, pues se le concede el sufragio necesariamente tenían que tener propiedades. Después se establece el sufragio electoral, evidentemente que no tuvieran salario, que no tuvieran propiedades. Posterior a eso, cambian en 18 años, como lo tenemos hoy. En el 93 vuelve otra vez a los 21 años de edad y el presidente se convoca. Nosotros elegíamos un cuerpo electoral y ese cuerpo electoral era el que elegía al presidente. No es como ahora que es directamente que elegimos a nuestro presidente. En 1900 Castro convoca una asamblea constituyente para elegir a diputado, a presidente, pero se realizaba tanto directamente, o sea, el pueblo no elegía directamente a su diputado, a presidente. En 1909 se elegía al presidente. En 1945, Isaías Medina Angarita logra que las mujeres podamos ejercer ese derecho. También las personas que eran analfabetas. O sea, ya ahí podíamos elegir todo el pueblo a nuestros presidentes, diputados. Era el derecho, por supuesto, de todas las mujeres y hombres a mayores de 18 años, sentencia penal, es decir, los presos. Hoy en día los presos sí pueden votar, ¿verdad? Montan las mesas electorales en las casas. Activos, pues en 1946 no podían ejercer ese derecho al voto. En 1948, cuando derrota vez y sube la mayoría de edad a 21 años, pero se mantiene lo anteriormente dicho. En 1958, cuando derrocan a Pérez Jiménez, se retoma el sufragio directo y secreto. Ya a todos nuestros gobernantes, ¿verdad? Desde el presidente, diputados, alcaldes, gobernadores, todas esas personas, ¿verdad? Que es nuestra última constitución, que es la que tenemos actualizada. Bueno, ahí se hicieron unas reformas también en el 90 y 61 ese cambio, que igualmente continúa directo y secreto, mayores de 18 años, sin condición social. Y eso se mantiene hasta nuestros días. Es decir, el sufragio de 1960, lo pueden observar, bueno, ustedes en la televisión, porque ustedes todavía no han entrado a esas orales, ¿verdad? No han participado en el voto. Entonces, fíjense, muchachos, fíjense cómo yo le dije a algunos de ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en la tarea que tenemos un cuadro comparativo, vamos a colocar allí esta institución a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por fecha. Votar los mayores de 25 años, que tuvieran propiedades, en 1900 y a los analfabetas, y así todos esos cambios, tal cual yo se los fui diciendo, todos esos cambios que han ocurrido en la Constitución. Entonces, quería ponerles un video, pero bueno, la clase que viene, 4. Vamos a ver si le puedo poner un video, darles aquí el video. Vamos a ponerle uno pequeño y otro más grande, pero ese lo coloco más de este tema, ¿no? Donde vamos a hablar de la democracia, las funciones que tiene el CNE, en qué está lograr ese proceso electoral. Entonces, déjenme poner aquí. Que vamos a ver es de México, pero si nos ponemos a ver es lo mismo que tenemos aquí. Pues no conseguí un video. No conseguí un video de Venezuela que nos los explicara. Ya va. Vamos a ver si lo consigo. Si no, ¿cómo nos volvemos a conectar?
Se lo puedo poner en la otra conexión. Ahora no lo consigo el que les quiero poner. Soberanía nacional se llama. Es que se lo tengo que poner en el teléfono porque cuando lo pongo en la computadora se oye mal el audio, no me permite hacerlo. Bueno, vamos a ponerle. Te quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos, Doris, 2:24. 2 minutos nada más. Bueno, se lo pongo en otro bloque, chicos. En el otro cuando hago. En el otro bloque lo ponemos. Entonces, fíjense, la clase que viene vamos a seguir con este tema, ¿no? Porque este tema es largo, abarca lo que es democracia, el CNE, que es el encargado de llevar todo ese proceso electoral. Es decir, ¿a través de qué? De la Constitución, de la ley del sufragio, de la ley de partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral, para lograr que se cumpla a cabalidad ese proceso, ¿no? El derecho que tenemos nosotros. Vamos a aclarar, muchachos, quienes tengan dudas sobre el trabajo que vamos a realizar. ¿Alguien tiene dudas para ir? Profe, ¿Nadie tiene dudas? una pregunta yo. Ajá, dime, hijo. No entendí mucho lo del cuadro característico. ¿Me podría explicar mejor? Ah, no. Doris, estás mute. Escucha, profe. Ajá, ya. Ok, es que yo le tengo que quitar para poder entenderles a ustedes bien, si no se oye tipo robot. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer ese cuadro característico? Ese cuadro característico vamos a ir con los 11 hasta nuestros días. Todos los cambios que han ocurrido en la Constitución, refiriéndonos a el derecho al voto, ¿no? Al sufragio, que es el tema que estamos viendo. ¿Cómo vamos a poner? 1811, el ejercer de esas personas ese derecho al voto. Es decir, mayores de 25 años, que fueran propietarios